Durante años, el black metal fue y es criticado por sus letras con temática satánica, a pesar de que esa no era la idea en un principio, sino que se planteó una base lírica anticristiana para limpiar de Noruega la cultura religiosa que invadió un país más que capaz de defender su historia y su propia cultura. Pero los medios no tardaron en exagerar y malinterpretar a propósito las razones por las cuales se quemaron iglesias y se creó el género más oscuro de la música, por lo que esta escena en sus comienzos era prácticamente despreciada y muchas bandas posteriores a la primera y segunda ola tocaron temas satanistas que nada tenían que ver con la ideología principal del género, desviándolo hacia un lugar erróneo, pero dejando de lado un poco la temática, sean satánicos o no. Muchos discos de este estilo quedaron en la historia como los más importantes y los más brutales que existieron en el género. Así que hoy, para conocer un poco más y también por qué no recomendar álbumes de black, en el día de hoy te traigo un top sobre los 15 mejores álbumes de black metal. Espero de verdad que los disfrutes. Puesto número 15, Emgla, Exercise in Futility. Empezando el top con bandas prácticamente nuevas, Niebla es un grupo que saltó a la fama en 2015 con su tercer álbum, cuyo estilo musical fue comparado con los primeros álbumes de Burzum y también los de Wotan, teniendo un sonido oscuro, pesado y a la vez en algunos momentos melódico. Este disco es muy atrapante si le das el gusto, aparte de tener muchísima técnica tanto en la guitarra como en la batería, casi al nivel de Darkthrone, y una voz súper oscura que hace de este disco uno de los mejores en la última década, sin mencionar que esta banda y el líder del grupo quieren que la atención no caiga en ellos, sino en la música que crean, por lo que en sus presentaciones en vivo van encapuchados para que no se les preste atención a ellos, sino a su obra musical. Puesto número 14, Impaled Nazareth, Ugra Karma, 1993. En Finlandia nació una banda bastante cruda, dándole a sus grabaciones, en especial a la primera, sonidos que parecen que los sacaron desde el mismo infierno. Es más, en la intro del álbum y a mitad del segundo tema parece que estás escuchando al diablo. Pero en su segundo lanzamiento la banda dejó de lado los sonidos de relleno para moldear más su brutalidad, y lograron lanzar el mejor disco con temática satánica de toda su discografía, ya que después cambiaron la letra de sus canciones para hablar sobre temas bélicos. Pero igualmente Ugra Karma lleva al límite la pesadez de Impaled con ritmos rapidísimos y brutales al mismo tiempo, tanto en los riffs increíbles que suenan, como en la batería que no da descanso en ningún momento, llegándose a considerar incluso como una de las joyas dentro de la segunda ola de bandas de black. Puesto número 13, Sarcófago, Inri, 1987. Inri. Este álbum inspiró a muchísimas bandas de black metal escandinavas, en especial a Euronymous de Mayhem, quien se hablaba con el líder de Sarcófago a través del correo. Sarcófago nació bajo la idea de crear la música más pesada del mundo. Lo hayan logrado o no, este álbum influyó en la escena de tal manera que, a pesar de no ser un éxito comercial ni en su momento ni ahora, este disco es considerado como uno de los más importantes a la hora de definir el género, con la voz infernal de Wagner, riffs bastante movidos y crudos, y una batería rapidísima. Impresiona y sorprende que uno de los factores y álbumes más importantes en la historia del black se haya hecho en Latinoamérica, más precisamente en Brasil. Puesto número 12, Rotting Christ, Rituals, 2016. Rotting Christ es una banda griega más conocida por combinar el estilo black con múltiples elementos y sonidos tribales, además de obviamente la cultura griega, dando como resultado varios discos interesantes. A pesar de no ser satánicos, este grupo tuvo muchos problemas con las autoridades y grupos religiosos de varios países, pero eso no les impidió seguir en la industria sacando álbumes geniales. Sin dudas, yo creo que si te gustan las mezclas raras entre géneros, pero buscas algo que principalmente sea black metal, no solo este disco sino la mayoría de discos de esta banda son los recomendados, aunque el black metal que hacen sea más técnico y moderno, dejando de lado el black metal clásico.
Puesto número 11, Carpathian Forest, Morbid Fascination of Death, 2001. Carpathian Forest es una banda noruega buenísima que increíblemente pasó desapercibida a los ojos de muchas personas. Y digo increíblemente porque este disco, si bien no es tan conocido, tiene todo lo que el black metal de antaño tiene que tener. Riffs crudos y pesados, batería rapidísima y brutal, y una voz increíble, demasiado bueno para su época. Tal vez por la buena producción que tiene o por el hecho de que a veces se escapa algo de tecnicidad en sus riffs. Sin dudas, un disco que todo fan del black metal tiene que tener y más que nada tiene que escuchar. Puesto número 10, Liturgia, Batushka, 2015. Batushka es una banda polaca de black metal que en los últimos tiempos consiguió una gran fama internacional principalmente gracias al que hasta ahora es su único lanzamiento de estudio, el cual está compuesto por un sonido totalmente oscuro, que genera un ambiente bastante turbio, y te hace sentir que estás en una iglesia presenciando un rito totalmente blasfemo. Esto combinado con riffs pesados y muy copados de escuchar, junto a un poco de reverb y unas voces limpias que toman el protagonismo del disco más que los gritos, nos dan a una de las bandas más famosas de la nueva generación de bandas de black metal, y también a una de las más extrañas, ya que todas las canciones de este disco llevan como nombre Yektenilla, y los miembros del grupo nunca revelaron sus nombres ni sus rostros, ocultándolos bajo túnicas que usan durante las presentaciones en vivo. Pero todo esto tiene un porqué. Puesto número 9, Dimmu Borgir, In Sorte Diaboli, 2007. Cuando hablamos de black metal sinfónico, lo primero que se nos viene a la mente es este increíble grupo, que si bien en su nueva etapa siguen creciendo cada vez más con cada lanzamiento, es indiscutible que su mejor obra fue el disco In Sorte Diaboli. Voces limpias épicas, arreglos sinfónicos excelentes y una brutalidad inmensa en cada riff y gutural que te hace sentir que estás en medio de una batalla medieval. No por nada son la agrupación más conocida en la rama del black sinfónico. Y no te dejes engañar porque este disco sea más melódico que los demás, porque a decir verdad tiene una pesadez increíble en la mayoría de sus canciones, especialmente en la batería, haciendo de este posiblemente el disco más brutal dentro del black sinfónico. Sin irnos más lejos dentro de la amplia discografía de esta banda, en este año Marduk lanzó otro discazo como los caracteriza, que si bien sigue el ritmo de sus últimos álbumes, tiene un sonido muy black metal de antaño, aunque tenga también la técnica que se usa en el black metal actual, siendo este un verdadero ejemplo de cómo se tiene que elaborar un álbum para que suene a black metal clásico teniendo detrás una muy buena producción. Este disco tiene todo lo que Marduk puede llegar a ofrecerte, pero llevado al máximo. La voz de Mortus, la batería, los riffs, hasta los sonidos de guerra que aparecen en algunos temas te hacen pasar una media hora de pura adrenalina y de puro black metal clásico y técnico a la vez. Puesto número 7, Immortal, Battles in the North, 1995. Todos los que escuchamos black metal conocemos a Immortal, a Demonas y Abad, la banda y el dúo más famoso del black metal, y no por nada, porque la verdad tienen muchísimos discos que son dignos de estar en esta lista, pero creo que Batallas en el Norte es el disco donde mejor se puede apreciar la calidad musical de este grandioso grupo. La forma de tocar de Demonas, la batería y la voz aplastante de Abad, todo suena genial, oscuro y frío. Es casi imposible no pensar en los bosques o las montañas de Noruega al escuchar este o cualquier otro disco de Immortal. Hasta podés imaginarte el reino de Blashirk, el tema ficticio del cual la banda habla tanto en este álbum. El disco perfecto para quien quiera ver de lo que son capaces estos dos personajes cuando trabajan juntos en una grabación. Puesto número 6, Fenris, The Best of the Old Black Metal, 2004.
El puesto número 6 no es una banda en sí, sino que es un álbum recopilatorio que contiene canciones de Black consideradas por Fenriz, el líder de Darkthrone, como las mejores del black metal de la vieja escuela, incluyendo en este lanzamiento a bandas como Bathory, Sarcófago, Auranoir, Venom, Mayhem, Sodom, Celtic Frost, Bulldozer, Hellhammer, Destruction y muchas otras bandas geniales de este género. ¿Qué más se puede decir? Tenés a todos los más grandes reunidos en un solo álbum gracias a Fenriz. Si tenés este álbum, creo que deberías considerarte afortunado porque tenés en tus manos a una de las joyas del black metal. Puesto número 5, Burzum, Philosophem, 1996. A partir de acá tal vez entremos en la parte más predecible de este tipo de tops. Pero es así, gente, las bandas que van a ver en estos puestos se lo ganaron sin lugar a dudas por muchos motivos. Y uno de ellos, en el caso de Burzum, es que a pesar de que Varg era el único miembro en este proyecto musical, encargándose de la composición, la grabación y producción de todos los álbumes de la banda, logró hacer el álbum más exitoso de la banda y uno de los más conocidos de este género, siguiendo un punto estético que él quería para el disco, que consistía en darle la producción más pobre que se podía a propósito al que más tarde sería el álbum más famoso de Burzum, tanto por esa particularidad como por el hecho de que fue el último disco que hizo antes de entrar a prisión. Puesto número 4, Hellhammer, Satanic Rites, 1983. Cuando apenas estaban haciendo el black metal, hubo dos bandas que empezaron a darle vida al género haciendo álbumes que quedaron para la historia, Bathory y Hellhammer. Con Satanic Rites, muchos grupos posteriores se inspiraron en la banda para poder cantar y tocar como ellos. Casi como pasó con Venom, pero Hellhammer era más movido y brutal, y lo podés verificar escuchando tan solo el primer tema de este disco. La guitarra suena como nunca. Esta es una de esas grabaciones de culto que existen en el género, y que inspiraron al género. Si querés adentrarte en la historia del black metal, esta es una de las grabaciones de obligatoria escucha para hacerte una idea de los inicios del género. Puesto número 3, Bathory, álbum homónimo, 1984. Suecia está llena de bandas de black y death metal buenísimas, pero tiene una en particular que se distingue del resto por ser no solo uno de los que fueron dándole forma al género cuando recién estaba empezando, sino también por ser el grupo creador del Viking Metal. Deathfire Dead es un álbum buenísimo, pero creo que la mayor potencia de Quorthon se encuentra en su primer álbum de estudio. Riffs y solos increíbles, una batería que no para, una voz infernal y a veces melódica en el sentido de catedral satánica, y una energía única que solo Quorthon te hace sentir con una de sus más grandes obras musicales. Puesto número 2, Mayhem, Dead Crush, 1987. Maleus Maleficarum. Obviamente esta lista no estaría completa sin un clásico del black metal. Dead Crush es el primer EP de la banda Mayhem, y oficialmente el primer disco de verdadero black metal noruego, incorporando elementos de diferentes bandas y estilos, tales como la forma de vestir de Sarcófago, la forma de cantar de King Diamond y Hellhammer, la brutalidad de Parabellum, Venom y muchas bandas de thrash y death como Sodom y Morbid Angel. Con este álbum el heavy metal dio un paso adelante en su historia, creándose en uno de los países más bellos y pacíficos del mundo, el subgénero más brutal, crudo y oscuro que existe hasta la fecha, del cual salieron miles de bandas y géneros alternos influenciados principalmente por este álbum tan icónico. Al escuchar este EP y el primer álbum de Mayhem, estás escuchando un pedazo de historia del heavy metal, y especialmente del black metal, prácticamente un CD que no puede faltar en tu colección de discos de black.
thought, what the hell can I do for Euronymous? He's dead, you know. I dedicated the Blaze the Northern Sky album to him, you know. Who can I support now? Well, it's the guy still alive, and he's like muffled in jail. Varg always will be a great guy. Even though his views on the thing are deemed like an abomination by Norway. Puesto número 1, Darkthrone, Panzerfaust, 1995. El grupo Darkthrone es prácticamente un hijo de Mayhem y Burzum. Fenris mencionó muchas veces el gran aprecio que le tenía a Euronymous y Varg, entrando en una gran depresión tras la muerte de uno y el encarcelamiento del otro. Sin embargo, esto no le impidió hacer tal vez el mejor álbum de la historia del black metal. Panzerfaust tiene un sonido que causa un ambiente bastante oscuro y caótico en algunas canciones, y en otras posee los mejores riffs de black metal que vas a escuchar en tu vida. Una de estas es el tema Quintessence, escrita por Vikernes para Darkthrone mientras estaba en la cárcel. Sinceramente, tanto el riff de este tema, como el de The Halls of Nebula o el de Triumphant Gleam, son increíblemente hipnotizantes, casi adictivos. Es increíble lo que puede llegar a hacer Fenris en la guitarra, y también es increíble la voz de Nocturno Oculto. En este disco se ve claramente que estaba en su mejor momento para realizar gritos desesperados y crudos que quedaron geniales. En mi opinión, no solo esta grabación es la mejor del black metal, sino también Darkthrone es la mejor banda del black. Si bien en varios álbumes se desviaron de este género, sus primeros álbumes y el último son una genialidad. El grupo tomó lo mejor de sus padres, Mayhem y Burzum, lo mezcló, hizo lo propio y creó un álbum en el que hicieron todo bien y con el cual lograron superar a sus modelos a seguir y a sus más grandes amigos de la escena. Sin dudas, la mejor grabación de culto del black metal, y lo mejor que vas a escuchar en este oscuro pero a la vez increíble subgénero. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.